Muchas gracias, señor presidente. Hoy definitivamente hay una gran frustración para el pueblo colombiano, porque este debate tan anunciado terminó siendo un espectáculo circense, terminó siendo un debate de lugares comunes, de refritos, de artículos de prensa, donde no hay ninguna evaluación de ninguna política pública, donde el país no escuchó una sola propuesta. Pero claro, era el escenario propicio para convertir esto en una gallera electoral. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que ante los ojos del país quedó totalmente expuesta la doble moral. De los que se rasgan las vestiduras hablando de la corrupción, pero tienen dos tipos de corrupción, porque piden impunidad para los corruptos que reclutan niños, porque piden impunidad para los corruptos que narcotrafican, porque piden impunidad para aquellos que han hecho toda suerte de crímenes de lesa humanidad, allanándoles el camino para llegar al Congreso, pero se rasgan las vestiduras con otras. Y lo que es aún peor, tenemos acá dos especímenes de este mundo político, donde los dos partidos a los que pertenecen los citantes apoyaron la candidatura del presidente Santos en la segunda vuelta, pero adicionalmente tuvieron ministros que además fueron candidatos oficiales de ese partido, ministros que fueron candidatos oficiales de esos partidos. Y ahora los que con la señal oficial de un partido político condujeron a Bogotá a la ruina moral, vienen a hablarle de moral al pueblo colombiano. Así es el debate de hoy. Es un debate donde dicen que en nombre de la paz fue que apoyaron esa candidatura, y en nombre de la paz no sabían todo lo que denunciaron hoy del señor Germán Vargas, o todo lo que salieron a criticar a los miembros de esta corporación que también fueron sus aliados en esa segunda vuelta. No, aquí no eligieron comisionados para la paz, aquí eligieron un presidente de la República. Entonces que no vengan a eludir la responsabilidad política, porque eso sí es responsabilidad política. Pero además hay otra cosa, presidente. Tanto que critican, pero cómo necesitan de la palabra Uribe para sobrevivir. La tienen que citar permanentemente como para poderse abastecer de energía electoral. Pero lo curioso es que además tienen la osadía de seguir manipulando los hechos a la conveniencia de sus argumentos. Pero aquí sí ninguno dijo que en el año 2002 la campaña que gerenció Fabio Echeverry Correa fue pionera en la cuenta única, ni fue pionera en los mecanismos de supervisión de los recursos, quizás en la campaña más escrutada de la historia reciente de este país, ni que además estuvo la universidad pública supervisando los recursos que ingresaban a esa campaña, no porque fuera una actitud para buscar la complacencia, sino porque se querían tener más supervisiones externas. Y de nuevo, hablan de corrupción. Pero como manipulan la verdad, no hablan que ese gobierno que tanto critican sacó la circular 12 en octubre del 2002 que defendió las audiencias públicas, los consejos comunitarios anticorrupción, la red de veedurías. Ni tampoco hablan del decreto 2170, ni de la ley 850 del 2003, que habló de las veedurías ciudadanas establecidas en los procesos de contratación. Ni mucho menos la ley 1150, que la citan para unas cosas, pero eso sí no dicen quién la promulgó, porque ahí está de nuevo el uso al amaño de los argumentos. Pero tampoco son capaces de decir que el convenio tripartito de los entes de control en la supervisión de la contratación pública se hizo en ese gobierno que tanto atacan. Ni mucho menos que fue ese gobierno el que llevó a Colombia a suscribir la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción. ¿Eso para qué? Porque eso no nos sirven los argumentos. Ahí está de nuevo el meollo del asunto. Pero hablemos de los temas, de los del debate. Es que aquí se habló de Odebrecht,
Y Odebrecht es una compañía que ha sido claramente denunciada globalmente por sus actividades de crimen transnacional. Y aquí hay una serie de elementos de contratación en los cuales Odebrecht está involucrado, que tiene contratos en Colombia desde 1992. Pero hay un periodo de tiempo que es el que ha sido denunciado por la justicia internacional, en el cual se presentaron todas esas operaciones encubiertas. Yo hubiera querido saber qué íbamos a plantear en este debate con los activos de esa compañía fraudulenta. De por qué no se aplicaron las normas de competencia que utilizaron cuando violaron esas normas para ganarse la contratación pública que hacía derecho a que se aplicaran todas las sanciones pecuniarias de la ley. ¿Eso para qué? Eso no había necesidad de traerlo para este debate. Aquí nos acompaña, señor ministro de Transporte, y a mí lo que me parece importante es que el país conozca con las investigaciones de la Fiscalía cómo fue que en esa ruta del Sol 2 lograron interferir la licitación, porque se tomaron todos los protocolos de las licitaciones públicas internacionales, incluida la supervisión de la Corporación Financiera Internacional. ¿O sería más bien que le hicieron creer a una compañía que podían alterar? ¿Dónde está la verdad sobre eso? Lo que el país necesita saber. ¿Cómo fue que lo alteraron para que se pagaran esas coimas? Pero aquí también se han pedido sanciones públicas. El propio expresidente Uribe en diciembre del año pasado pidió sanción ejemplar para esas personas, porque nosotros no nos amilanamos. Y acá se buscan sanciones ejemplarizantes. Ahora, lo de Ocaña Gamarra, interesante saber cómo se manejaron los montos, cómo se manejaron los pliegos, quiénes participaron en el diseño de esas políticas públicas, en esos informes del COMPES y del CONFIS, y quiénes asumen la responsabilidad política. Qué bueno hubiera sido hablar de Navelena y entender por qué el Banco Agrario decidió entregar una operación de crédito sabiendo que tenía dudas clarísimas sobre la solvencia, de por qué se utilizaron recursos para pagar créditos cuando solamente 3 de cada 10 pequeños productores agrícolas tienen acceso al crédito, y por qué se presionó al Banco Agrario para que utilizara la ampliación de la reserva técnica para prestarle a concesionarios viales. Eso tampoco se tocó acá. Entonces, señor presidente, yo sí le voy a decir una cosa. Ya no más falsas profecías. Es que acá estos falsos profetas de la corrupción andan pavoneándose por el país y promoviendo impunidad en la otra mano. El país ya no va a tragar más entero. Y yo sí espero que de aquí salgan propuestas. Y yo sí espero que de acá podamos salir los miembros de este Senado pidiendo cosas concretas, como por ejemplo, cómo vamos a limitar los abusos de la contratación directa. ¿Cómo vamos a desmantelar esos carteles que hay de únicos proponentes de colusión de empresas en la contratación de la ingeniería de las obras en este país? ¿Cómo vamos a desmantelar esos carteles que hay de los abusos de los planes de ordenamiento territorial y que en efecto... Sonido para el senador. Empresas. Ni los dueños de las empresas que corrompan funcionarios jamás puedan volver a contratar con el Estado. Y que se aplique una efectiva extinción de dominio. Y que además se devele el velo corporativo de las empresas fraudulentas. Y que podamos en este Congreso de una vez por todas acabar con las partidas globales que se utilizan para tener canonjías desde los ministerios a cambio de votación. Nada de esos temas se tocaron. Un debate sin propuestas, sin reflexiones. De manera que, señor presidente, aquí como no tenemos rabo de paja, nos arremamos a las candelas y damos las batallas. Pero que no crean los falsos profetas que van a seguir recorriendo el país, cargando a cuestas con el desangre de Bogotá y por otro lado andando promoviendo la impunidad, porque esa es la peor corrupción que hay en la política, que es transgredir la verdad para amañarle al antojo electoral de los intereses de esos candidatos. Muchas gracias, presidente.